Bueno, este probablemente sea uno de esos videos que no, o sea, no sé cómo articularlos, o sea, no sé cómo ponerlos en orden para que siga toda una misma línea, pero hoy voy a hablar de agarrar el cantar de Miocid. Bueno, ya arranqué mal. Pero hoy voy a hablar de la Metamorfosis de Kafka. Esta edición que tengo yo, aparte de ser igual al cantar del Miocid, tiene otros relatos de Kafka, los cuales no leí porque realmente con la Metamorfosis me alcanzó. O sea, como que no quiero leer mucho más de Kafka. Yo igual tuve que leer cosas para la facultad, entonces como que no es algo 100% nuevo, pero eran cosas un poco más, no sé, o sea, desde el punto de vista teórico, cómo verlo, cómo ver la narración de Kafka, todas esas cosas así. Entonces como que con la Metamorfosis me alcanzó, por lo menos por ahora. Entonces no me voy a meter en los otros relatos, que son varios. Hay algunos que son cortos, otros que son un poco más largos, pero yo me voy a enfocar en la Metamorfosis. En principio, para poner una especie de contexto, es un libro que yo quería leer hace muchísimo tiempo. Cuando empecé a leer justamente Un Mundo Feliz, 1984 y toda esa onda de libros. Y quería leer este. Y nunca llegó el momento de leerlo. Me pasó que a mi hermana le mandaron a leer La Metamorfosis en creo que era 5º año. Entonces creo que es un texto que se puede llegar a dar en colegios, así que quizás hay alguien que esté mirando esto esperando encontrar respuestas para algún examen, que probablemente no las encuentre en este video, así que nada. Es un texto que, poniéndolo hoy en relación con Un Mundo Feliz y 1984, no son lo mismo porque esos dos textos que mencioné son más de distopía, es otro tipo de género, y esto es más, o sea, la Metamorfosis es más del género de lo absurdo. O sea, es un tipo que un día se levanta y es un bicho que no se especifica qué bicho es, pero da como a entender que es una especie de escarabajo. O sea, él se despierta en la cama y no se puede sacar la sábana de encima porque tiene tantas patitas que no, o sea, empieza a ser así. Y ahí arranca toda la situación. Es bastante gráfico, o sea, a mí que tengo bastante fobia a determinados bichos, me resultó bastante asqueroso de leer, como que era como, no quiero seguir leyendo esto, pero al mismo tiempo decía, bueno, hay algo en este libro, o sea, tiene que haber algo más allá de todo esto. Y la verdad es que a mí últimamente me está pasando que los clásicos que tengo ganas de leer me terminan pareciendo como que no tienen algo que diga, wow, sí, es espectacular, o sea, no te puedes perder este libro. Me está pasando eso últimamente y no sé por qué razón, pero en la Metamorfosis encontré que si bien tiene un montón de cosas relacionadas con la identidad, relacionadas con el rechazo del otro, relacionadas con las relaciones con las otras personas, relacionados incluso, se ha llegado a plantear la idea de que este relato de la Metamorfosis funciona como una especie de crítica a la sociedad completamente materialista, porque justamente el protagonista, que es el que se convierte en bicho, era el sustento que tenía su familia. O sea, su familia dependía prácticamente de él y eran completamente desagradecidos con él. Entonces, claramente cuando él se convierte en bicho, deja de ir a trabajar. Todo eso con el paso del tiempo genera que la familia esté cada vez peor económicamente. Pero también me pasó que llegando al final, que igual no voy a hacer ningún tipo de spoiler ni nada, me pasó que como que lo relacioné con algo que mucha gente cree, que no sé si a día de hoy sigue pasando, pero por lo menos cuando yo era más chica pasaba, que había gente que pensaba, bueno, se murió un pariente mío. O sea, básicamente creer en la reencarnación. Y como que esa gente piensa que, bueno, el alma de este pariente que yo perdí, no sé, va a reencarnar en otro ser, quizás en otra persona, quizás en un animal. Y no sé por qué a mí se me viene un ejemplo de quizás alguien que reencarna en un gato y como que piensa que el gato es su abuela o su tía o lo que sea. Y me pasó de decir, o sea, no sé si existe una lectura de este tipo, pero es como,
no puede ser, por ejemplo, que el protagonista de esta historia se haya muerto y la familia haya pensado, bueno, lo fueron a ver y vieron un escarabajo, que igual, o sea, como que mucho sentido no tiene porque es un escarabajo justamente, si estamos hablando de lo absurdo, es un escarabajo gigante, de tamaño humano, que camina por las paredes, todo un asco. Entonces como que mucho sentido no tiene, no es que es un escarabajo chiquitito y dijeron, bueno, este es mi hermano, este es mi hijo y lo tengo que cuidar igual. Pero, o sea, porque pasó como que en el final del texto hay un personaje que dice como que, bueno, pero este bicho no es mi hermano. O sea, un personaje, tío, es el hermano. Creo que era la hermana que decía eso. Dice, este bicho no es él. Como no es lo que yo conozco como mi hermano, entonces no tengo por qué cuidarlo, no tengo por qué bancármelo acá, porque aparte obviamente tener un escarabajo gigante hace que la gente no quiera ir a la casa, que la gente los mire raro, entonces era como, debemos dejarlo ir al escarabajo. Pero me pasó que después incluso de leerlo, que es un texto que es muy simple, no tiene un mensaje que es súper complicado de descifrar, o sea, se entiende perfectamente. Cuando terminé de leerlo, me puse a buscar a ver si encontraba artículos o cosas, porque a mí me gusta hacer eso cuando termino un libro, como buscar opiniones de la gente o artículos, etc. Y me encontré con un prólogo de una de las ediciones de La Metamorfosis, que es escrito por, lo voy a leer, Juan José Millás, que me pareció completamente interesante, así que si están queriendo comprar una edición, fíjense de comprar la que tiene el prólogo de él, porque es muy interesante el prólogo, no lo voy a leer, así que igual está en internet, así que lo pueden buscar el prólogo, pero dice algo que es sumamente interesante, que tiene que ver con el contexto en el que salió, en el que se publicó La Metamorfosis, que era cuando se estaba hablando mucho de Ulises, que es otro relato que no leí, pero sirve muy bien para dar el contexto, porque La Metamorfosis viene a ser como una antología, creo que es el término, viene a ser la cara de la otra moneda de los relatos de esa época, porque tiene la particularidad de que es todo lo contrario al Ulises. Es corto, es simple y la edición que salió era de bolsillo, o sea, lo podía llevar a cualquier lado. En cambio, el Ulises no es así. Es mucho más largo, es mucho más complejo, debe ser un libro, o por lo menos en esa época seguramente era un libro bastante grande, entonces era todo lo opuesto. Y lo que relata en el prólogo este señor es que cuando él lo leyó por primera vez había quedado fascinado con La Metamorfosis y le pasaba que todo el mundo hablaba mal de La Metamorfosis, como que no le daban tanta importancia o no le daban tanto valor a ese texto y le pasaba que mucha gente le decía como que era un texto para adolescentes. Y yo ahora, habiendo puesto como ejemplo Un Mundo Feliz, 1984, y que encima ayer a la noche, antes de grabar esto, vi un video de una chica hablando sobre distopías para los, ¿qué sería? Juveniles, no sé cómo es la traducción de Young Adult del género, pero para juvenil, o sea, literatura juvenil de distopía. ¿Y por qué funcionó tan bien la distopía para los adolescentes y para los jóvenes que están empezando a ser adultos? Y yo me puse a pensar en todas estas cosas que ella bien menciona, y un gran ejemplo, más allá de un montón de cosas, es que tiene que ver la distopía en general con, quizás hay un montón de formas de distopía igual, pero una de ellas es la crítica al sistema. ¿Por qué? Porque el adolescente cuando empieza a crecer empieza a tener su propio razonamiento y empieza a cuestionar las cosas o los mandatos quizás de la familia y va más allá y empieza a pensar, no, y no me gusta el gobierno. Y ejemplos así. Y justamente La Metamorfosis, la particularidad que tiene, que es a simple vista y no es tan complejo, es justamente el tema de la identidad. Muchas distopías que salieron ya mucho más tarde, que si bien no es lo mismo que esto, porque ya dije que esto es del absurdo, pero tiene muchas cosas en común. Se puede conectar fácilmente. Muchas de esas distopías que salieron en el 2000, no sé, 5, 6, a partir de esa época,
tienen muchas de estas cosas respecto a la identidad y cómo me ve el otro y cómo me presento ante un otro. Y en la metamorfosis pasa eso, y no pasa solamente de cómo me presento al otro, sino que pasa del rechazo del otro, y el otro siendo tu familia. Y creo yo que incluso hoy en día hay muchos adolescentes que se encuentran en la situación de mi familia no me acepta, o siento que no me aceptan, y la metamorfosis es un gran texto para el adolescente. Entonces también entiendo por qué en algunos casos se puede llegar a dar en el secundario, al igual que Un Mundo Feliz. Yo miro para allá porque los tengo ahí los libros, por si sirve, por si, no sé, se ponen nerviosos cuando miro para allá, pero es que los tengo ahí los libros. Un Mundo Feliz y 1984. Son eso, o sea, sirven para todos los adolescentes y sirven también para explicar el género distopía. Pero, como dije antes, esto no es distopía, esto es absurdo. E incluso hay muchas cosas que se relatan acá que me parece como también para agregar que es súper interesante, que hay un montón de cosas que se relatan en la metamorfosis que son horribles, que pasan, que son horribles y son narradas de una forma muy graciosa, y a mí me pasó de encontrarme riendo en situaciones que yo diría, o sea, si me pasaba a mí no me estaría riendo seguramente. Pero eso también es algo muy particular respecto a la metamorfosis. Una de las cosas que quiero resaltar de este prólogo, que es lo que más, una de las cosas que más interesantes me parecieron, es que en una parte dice, a partir de su lectura, uno comprende que el terror sin la risa, o viceversa, es puro género, y el género ya lo sabemos, es una enfermedad que a veces le sale a la literatura. Y esto porque viene hablando de que puede ser interpretada la metamorfosis como una novela de humor o de terror. Y que en realidad tiene ambas cosas juntas, porque todo lo que le pasa al protagonista de esta historia es una historia de terror prácticamente. Que no necesariamente tiene que ser miedo absoluto o que sea suspenso total, que es quizás como uno hoy puede llegar a interpretar lo que es el género de terror. O que sea súper sangriento, o sea, no necesariamente tiene que tener eso, y lo mismo con el humor, no necesariamente tiene que ser una comedia para calificarlo como algo de humor, porque justamente se ríe de situaciones cotidianas, porque mismo, que si bien yo a veces trato de salirme trato de separar quien escribe la obra y la obra, pero hay veces que es muy complicado. A Kafka le pasa de muy joven que él tiene una relación muy mala con su padre. Entonces, acá en la metamorfosis, si bien el protagonista no tiene una maravillosa relación con todos sus parientes, él los ayuda de igual manera, y sin embargo el padre es el más desagradecido de todos. Y eso tiene que ver quizás con la historia de Kafka, o sea, no puede ser que no haya relación con su historia personal. O sea, es muy difícil pensar como que cualquier autor no ponga cosas suyas en el texto, que obviamente a Kafka no le pasó de despertarse y ser un escarabajo. Pero bueno, ya para cerrar, porque en realidad es como que no tengo mucho para decir, porque también lo que tiene, que ya lo mencioné antes, es un libro que es muy simple. Entonces no hay algo que yo diga, bueno, tengo que investigar y que encuentro cosas del sentido que digo, me explota la cabeza. No tiene tanto de eso, entonces es tan sencillo que hacer una reseña del libro también es bastante sencillo. O sea, no puede ser más que esto, por lo menos eso siento yo. Pero lo que quiero decir con esto es que es un libro que a mí me viene pasando que como que no me cuesta mucho poner un rango de edad para recomendar este libro, pero realmente este libro creo yo que lo puede leer cualquiera. A partir de la adolescencia en adelante, cualquiera puede leer este libro, lo va a entender perfectamente. Incluso muchas veces quizás uno se pueda llegar a sentir identificado con alguno de los personajes de la historia o con alguna de las cosas que le pasan a Samsa, que es el protagonista, es quien se transforma en un insecto.
Y nada, eso. Es un texto que es súper corto, por eso también no me parece mal recomendarlo para quien sea adolescente y no tenga hay tantas ganas de leer, pero dice, quiero leer algo. Yo creo que, aparte también lo bueno es que es un texto que es, creo yo, del 1915, si no me equivoco. Se publicó en 1915, efectivamente. Y no tiene un lenguaje tan complejo, o sea, es bastante sencillo de entender, por eso también digo que es sencillo el texto, es simple. No tiene un lenguaje que uno dice, ay, ¿qué dijo acá? No se entiende nada. No es así, es bastante sencillo, es lineal todo el tiempo, es perfecto para cualquiera que quizás también quiera empezar a leer. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que, no sé, les hayan dado ganas de leer La Metamorfosis. Lo recomiendo plenamente. Así que nada, como digo siempre, en la descripción de este video van a encontrar todos los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. También está el link a mi podcast. Está todo lo que les pueda llegar a interesar, está ahí abajo. Nada, suscríbanse por favor, gracias. Y nada, comenten si leyeron La Metamorfosis, qué piensan de la Metamorfosis, porque eso sí me interesa leerlo. Así que nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.